Te doy la bienvenida a la Lección Divina del martes de la semana sexta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo, y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación, y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes para 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de hoy habla del malentendido entre Jesús y los discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes, es decir, la religión y el gobierno, se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos hasta el punto de que no fueron capaces de acoger la buena nueva. Jesús advierte a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que habla así porque habían olvidado comprar el pan. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Ante esta falta casi total de percepción en los discípulos, Jesús hace una serie de preguntas rápidas, sin esperar una respuesta, preguntas duras que evocan cosas muy serias y revelan una total incomprensión por parte de los discípulos. Por increíble que parezca, los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de Jesús. Anteriormente Jesús se había quedado triste con la dureza de corazón de los fariseos y de los herodianos. Ahora los discípulos mismos tenían un corazón endurecido. Anteriormente los de fuera no entendían las parábolas, porque tenían ojos y no veían, y oídos y no escuchaban. Ahora, los discípulos mismos no entienden nada, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Además de esto, la imagen del corazón endurecido evocaba la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento que siempre se desviaba del camino. Evocaba asimismo el corazón endurecido del faraón, que oprimía y perseguía al pueblo. La expresión «tienen ojos y no ven, oídos y no oyen» evocaba no solo a la gente sin fe, criticada por Isaías, sino que también a los adoradores de los falsos dioses, de los cuales el Salmo decía: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Las dos preguntas finales son sobre la multiplicación de los panes. ¿Cuántos cestos recogieron la primera vez? 12. Y la segunda, 7. Como los fariseos, también los discípulos, a pesar de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes, no llegaron a comprender su significado.
Jesús termina: ¿aún no entienden? La forma que Jesús tiene de lanzar estas preguntas, una después de otra, casi sin esperar respuesta, parece una ruptura. Revela un desencuentro muy grande. ¿Cuál es la causa de este desencuentro? La causa de dicho desencuentro entre Jesús y los discípulos no fue su mala voluntad. Los discípulos no eran como los fariseos. Esos también no entendían, pero en ellos había malicia. Se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. Los discípulos, por el contrario, eran buena gente, no tenían mala voluntad, pues aún siendo víctima de la levadura de los fariseos y de los herodianos, no estaban interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de Jesús. Entonces, ¿cuál era la causa? La causa del desencuentro entre Jesús y sus discípulos tenía que ver con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas, de acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías. Había gente que esperaba un Mesías rey, otros a un Mesías santo o sacerdote, otros a un Mesías guerrillero subversivo, otros a un Mesías doctor, otros a un Mesías juez, otros a un Mesías profeta. A lo que parece, nadie esperaba a un Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías. Ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y según su clase social, esperaba al Mesías, queriendo encajarlo en su propia esperanza. Por esto, el título de Mesías dependía de las personas o de la posición social. Podía significar cosas bien diferentes. Había mucha confusión de ideas. Es en esta actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los ayudará a convertirse. Solamente aceptando al Mesías como el siervo sufriente de Isaías, ellos serán capaces de abrir los ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. Observar es algo indispensable en la vida. De ello depende, en gran parte, que vayamos tomando buenas decisiones, incluso que no seamos presa fácil de quienes se quieran aprovechar de nosotros. Seguramente por esto Jesús reprocha a sus discípulos, ya no solo que tengan la mente embotada, como también lo había dicho antes, como también lo había hecho después de la primera multiplicación de los panes. Ahora les echa en cara que estén como ciegos y sordos. Quizás algunos de ellos se dejaban influir más por el pensamiento y comportamiento de los fariseos y de Herodes que por las de Jesús. Les faltaba abrir más los ojos para darse cuenta de que no ocupaban más influencia ni presencia que la de Jesús. El pan que no estaba contaminado por la levadura de los fariseos ni por la de Herodes, pero seguían embotados, sin entender la presencia de Jesús ni el alcance de su propuesta del reino que generaba solidaridad. Necesitarán un milagro, el del ciego de Betsaida, para ir cayendo en la cuenta del grado de ceguera en el que están. Ahora reflexionemos. ¿Cuál es hoy la levadura de los fariseos y de Herodes para nosotros? ¿Qué significa hoy para mí tener el corazón endurecido? La levadura de Herodes y de los fariseos impedía a los discípulos entender la buena nueva. La propaganda de la televisión y de los medios de comunicación nos impiden hoy entender la buena nueva de Jesús. ¿Qué impide que veamos la realidad con claridad? ¿Por qué en variadas ocasiones nos dejamos influir por el pensamiento y comportamientos de quienes actúan de mala fe y con malas intenciones? ¿Por qué a veces nosotros mismos hacemos esto?
Oremos. Cuando digo, vacila mi pie, tu amor Yahvé me sostiene. En el colmo de mis culpas interiores, tus consuelos me confortan por dentro. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campana para que puedan llegarte nuestras notificaciones. Déjanos un comentario y danos un me gusta, y ayúdanos a compartirlo para que llegue a más esta palabra de Dios.